Tenemos al ingeniero Guillermo Moreno y al ambientalista Sergio Müller, que nos vienen a hablar sobre si es factible o qué tan pues benéfico pudiera ser también que se construya, que se elimine la presa como tal, Abelardo L. Rodríguez, y se desarrolle un proyecto ahí residencial en esos terrenos. Y bueno, aquí están los invitados. Muchas gracias por aceptar la invitación, Guillermo Moreno, Sergio Müller. Pues no sé quién quiera, igual damos los primeros técnicos de ahí como ingeniero acá, y que hasta historia trae Guillermo Moreno, que ya nos dio una cátedra, ¿no? Desde cuándo pues parece que hay una intención de eliminar a la presa de Abelardo L. Rodríguez y empezar a desarrollar ahí pues de manera urbana. Guillermo Moreno, a ver, ¿qué nos dices? Que desde tiempos de Rodolfo Félix Valdés, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que he escuchado las notas. Bueno, buenos días antes que nada, y buenas tardes y a tu auditorio, y buenas tardes, Sergio. Pero he escuchado las notas o leído lo que él mencionó en algunos medios o columnistas, mencionando el tema primero, ¿no? Poner en la justa dimensión que el gobernador dice que va a cancelar la presa. Sí. Digo, desde ahí, para empezar, hay dos puntos que hay que acotar. Uno de ellos es que él no tiene facultades para cancelar nada porque es una cuestión federal. En ese sentido él no puede estarlo haciendo. Y la otra es que esa presa hace mucho que cumplió su vida útil, ¿no? Tan así que desde 1985 al 91, más o menos, en el periodo de Rodolfo Félix Valdés, pues se construyó lo que era la presa del Molinito, que lleva su nombre ahorita, y que fue muy criticado en su momento Félix Valdés por esa presa, ¿eh? Si ves la hemeroteca de aquel entonces, chécalo, fue muy criticado. Digo, todo ahora que hace un gobernador es criticado en su momento. Entonces, en aquella época se criticó muchísimo, ¿no? Que si para qué una presa tan lejos, pero hay que entender que esa presa no era para almacenamiento de agua, sino era una presa para control de avenidas, porque la presa de Hermosillo ya no tenía una capacidad, ya estaba asolvada desde el 85, ya estaba asolvada, entonces no iba a aguantar una gran avenida, como se tenía pronosticado, porque tú sabes que el agua es cíclico. Sí. Aquí el ambientalista podrá confirmar lo que puedo decir, que son procesos cíclicos, cambiantes sí, pero cíclicos a fin de cuentas. Entonces ya se esperaba una gran avenida y que no iba a aguantar, y las dos veces que esas avenidas se llevaron la presa y tomaron la presa en Bonito, pues cumplió el funcionamiento que tenía, cosa que la presa en Hermosillo no le iba a poder soportar. Entonces desde ahí ya la presa estaba totalmente rebasada, y por eso se pensó en ese tipo de argumentaciones, ¿no? Ahora, el otro punto que mencionábamos, sí lo dijo los dos. Uno, que él no tenía facultades para cancelar una presa, y el otro, que ya era una presa que estaba sin operación en ese sentido, para poder desde el 85, si no se hubiera planeado la construcción de aquella presa, y que se criticó mucho a Félix Valdés por haberla construido en aquel entonces. No sé, antes de entrar a otros temas. Sí. A ver, de parte lo que refiere a lo ecológico, Sergio Müller, ¿qué pasaría si a final de cuentas se elimina la presa, como lo propone el gobernador, y se construye desarrollo residencial? Aun cuando el gobernador menciona que la presa no tiene utilidad para extracción de agua, lo cual superficialmente no extraemos agua de ahí, sin embargo es un punto de recarga de los mantos acuíferos de Hermosillo. Un gran porcentaje del agua que usamos de la ciudad viene de ahí, del acueducto Independencia, pero la gran mayoría es subterránea. Entonces, de entrada impactaría el consumo de agua de Hermosillo, donde vamos a obtener nuestra agua. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, me la recuerdo cuando se canceló el proyecto de Texcoco, del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Los ambientalistas lo que alegaban era, muchos decían, si ya no hay el agua y ya no existe el agua. Bueno, yo recuerdo que me pareció muy buena la explicación de un ecologista, donde dijo, no se ve agua, sí, ya no hay un lago como tal, pero hay mantos acuíferos. Pasaría lo mismo, dice, agarren una esponja de estas con las que lavan trastes, y aparentemente pues no tiene agua, la ves así. Pero ¿qué pasa si la aplastas, la exprimes, le sale todo el agua? Bueno, con toda la masa esa de concreto, dice, que la plancha de concreto que se instalaría ahí,
pues iba a suceder lo mismo. Nos dejan, es algo parecido entonces. Y recordemos que la presa es una presa flotante. La mayor cantidad de agua que extraemos de ahí está debajo del subsuelo. Entonces, ecológicamente el daño sería enorme. La presa, como se menciona, está asolvada, lo cual pues son sedimentos muy ricos, ¿no? Nutrientes. El río Sonora, el que vino a dejar toda su tierra aquí, ahorita es un bosque de mezquitas ya la presa. Es el área verde, se habla de un Chapultepec, pero el Chapultepec no es la Sauceda, es la presa. En realidad ese sería ese es el pulmón. Ese es el pulmón. ¿Y qué pasa? A ver, si al final de cuentas Cancel se ponen a construir ahí, esos árboles o todo lo que no se puede mover hacia otro lugar. No, pues estamos hablando de miles de hectáreas, y las miles de hectáreas que la ciudad ya tiene ahorita como área verde, se pierde. No se rescatan fraccionamientos de 20 hectáreas, 5 hectáreas, los árboles de ahí, porque sale muy caro. Ahora miles de hectáreas. ¿Qué afecta? ¿Qué empezaríamos a padecer, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que...? En avenidas con casos de cuando llueva, pues obviamente, como ya no están infiltrando el subsuelo, el agua tiene que correr por un lado correr por el canal del río Sonora, el cual tiene una capacidad, pues ya nos podrá decir aquí el ingeniero de su capacidad, pero en caso de una lluvia muy fuerte va a ser sobrepasado. Sí, la presa puede vaciar, desfogar N cantidad, pero la capacidad del canal es mucho menor a lo que puede. Entonces vamos a perder esa capacidad de infiltración, las avenidas de agua van a ser más grandes. Luego, pues la presa está refrescando. Si se fijan, el vado del río está entre dos cerros y corre aire por ahí. El viento que viene del este está refrescando la ciudad. El agua se refresca con el agua de la presa, con los árboles. La ciudad sería mucho más caliente sin pensarla. Más tantito, nos hace falta, ¿no? Unos poquitos grados. Sí. Las especies, porque siempre que hay reservas de agua, invariablemente llegan y se instalan especies. Y pues de hecho la presa, hay que recordar que es un área natural protegida, y no se protege el agua como tal, se está protegiendo el ecosistema y las especies a las que da vida. Entonces ahí es una zona de migración de aves, hay 200 especies identificadas de aves, gran cantidad de flora. Entonces es un sitio... Ese es nuestro Chapultepec, así totalmente. Es nuestra reserva natural, es lo que... 200 especies. De aves. De aves. De aves nomás. Y esas... pues sería Dios. Aun cuando se contempla por no decir que dijo eliminar toda la presa, va a ser 7.500 hectáreas y se quedan 2.500 hectáreas todavía, pero pues están cubiertas de agua, no habría árboles en esos lugares donde las naves puedan anidar. Ya es todo un humedal construido, es lo que estamos protegiendo, el humedal construido. O sea, sería una catástrofe, un ecocidio lo que sucedería ahí. Totalmente. Así no hay manera de cómo salvar eso. No, sí. No hay vuelta de hoja, es un ecocidio, no hay manera de mitigarlo. Sí, bueno. Guillermo Moreno, ¿qué tan factible? He escuchado también lo poco factible en cuanto a lo técnico y lo económico, lo financiero que sería un desarrollo residencial ahí. Mira, en el tema, voy a volver al tema de la historia que estamos hablando ahorita de Felipe Valdés. Cuando ellos hicieron eso y planearon hacer el canal, dijeron, bueno, pues qué padre, pues ahora podemos, todo lo que es el área del río, el cauce del río, podemos empezarlo a urbanizar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Aquí no me dejarán, habría que preguntarle a César Silva, que era el secretario de Infraestructura en aquel entonces, cuál fue el trato que hicieron con los constructores, porque según recuerdo, ahora sí que son recuerdos únicamente, yo era terminando la carrera en aquel entonces, pero eran que con esos terrenos le pagaron a muchos constructores, ¿no? Terrenos urbanizables en la cuenca del río, que ahora posteriormente se convirtieron en ProUrbe, y ahora son un banco, y fueron hoteles y todo, que es ahora, ¿no? Incluso el mismo... Estamos hablando que... ¿Cuál es? Del 85 al 91. No, pero ¿qué zona es? Que toda la zona del Vado del Río, donde es el centro de gobierno, tal cual así. El centro de gobierno toda la zona, está en la causa del río, ¿no? Sí, hay varios bancos ahí. De ahí hasta Monte Carlo y todos esos fraccionamientos, ¿no? Entonces, pero en ese entonces no estábamos tan allá, pues no digo, pero era urbanizar esas áreas. Pero, bueno, entra el gobierno de Beltrones, y Beltrones, pues de alguna manera le entra al mismo tema y empiezan a vender aquel programa que era ProUrbe, Fideicomiso Río Sonora, creo que se llamaba, y empiezan a urbanizar. En teoría, pues puede parecer rentable, puede parecer atractivo, puede parecer una idea genial, pero de entrada, pues no, como era en aquel entonces, pero hay que preguntarnos, ¿por qué no ha aprendido tanto como se supone que hubiera sido, no? Ahora, otro punto importante era que, pues eran otro tipo de legislaciones las que habían. Ahorita ya después vino para empezar la de derecho humano, cómo se mete en la Constitución, se mete en la legislación. Luego viene el tema de la ley de cambio climático, que fue el 2014 o 2016, no recuerdo bien, creo que fue el 2016. Se mete la ley de cambio climático, que ya empieza a contemplar el tema de los atlas de riesgo, que aunque existía en la Ley General de Protección Civil, pero no la contemplaba como tal.
en los temas de publicación. Ya la ley de cambio climático te obliga a que se publique, y muchos municipios decían, ya está pública en internet, pues, pero no es publicarlo en los boletines oficiales para que sea un elemento jurídico que se tenga que seguir. Y por el otro lado, la más reciente, el tema, en 2020 se aprueba la ley de ordenamiento territorial a nivel federal y que obliga a los estados a que la tengan que homologarse. Y ya aparece por primera vez la palabra resiliencia en este escenario, en donde el tema de resiliencia pues es aprender de los errores pasados, es aprender de que hay un ciclo hidrológico que puede volver, es decir, ya no te puedes poner por ocurrencia en áreas que son naturales y que se van a volver a llenar. Ahorita digo, no sabría decir exactamente el diferencial de metros cúbicos o litros por segundo que tendría el canal, creo que es de 300 contra el cauce realmente del río, pero es insostenible. Pero lo que vendría a afectar, entonces ahorita, si estuvieran las leyes actuales, fuera impensable que se hubiera podido construir el centro de gobierno o el CRIT o muchos fraccionamientos que hay en esa zona, Entonces, sin meterme en cuestiones ecológicas, sino el caudal de agua que en un momento se va a vertir. Recordemos en el 95, cuando se presentaba una segunda avenida, que abrieron las compuertas, porque era lo que se consideraba, no vino esa gran lluvia, y se vació la presa, no sé si reconoce ese fenómeno, en el 95, y abrieron y tiraron todo el agua a la presa, ¿no? Porque se espera, y todo el mundo criticó a Beltrones, y yo creo que hizo lo correcto, porque se esperaba una segunda avenida, y eso fue muy evidente. Sin embargo, criticaron mucho a Beltrones por haber tirado el agua, ¿no? Pero fue el gobierno federal, ¿no? Porque las presas las controla el gobierno federal. Pero la hora aquí en Sonora, el que está aquí, pues, ¿no? Y todo lo que es el tema del río efectivamente es el tema federal, ¿no? Entonces, pero Beltrones ya le toca pues desarrollar todo lo que era el tema de lo que era el Fideicomiso Río Sonora, y por eso es que pueda parecer factible, atractivo, creíble, sostenible o realizable al gobierno actual el decir, pues si ellos pudieron, nosotros también lo podemos hacer en el vaso de la presa, ¿no? Pero como bien menciona, estás en una zona que son puros sedimentos, con un manto, de cuenta que estás en Tenochtitlan, en aquellos entonces, sí. Estás sobre agua, entonces que va a ser muy riesgoso, y estás en una zona de riesgo, y además, o sea, aquí ya fuera de los asegúnes que nosotros podamos decir, la misma ley te lo considera como delito el estar construyendo sobre vasos de las presas. O sea, aquí y es la ley del estado de Sonora, pues, ¿no? La de ordenamiento territorial. Sí, que es la 283 de ordenamiento territorial, te la pone, bueno, no me voy a poner a leer todos los artículos, ¿no? Pero aquí te lo menciona, sobre vasos de ríos o vasos reguladores no se puede construir, pues, ¿no? Te lo pone como delito, pues, ¿no? Se considera delito el artículo 108 como construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en zonas de alto riesgo sin la realización de obras de mitigación o reducción de riesgos autorizadas por la autoridad competente. Hasta ahorita se han mencionado que se pretenden hacer obras, pero digo, lo que nosotros estamos pidiendo es pues que se consulten los especialistas. No quiere decir que no se pueda, pero que se haga de la manera correcta, ¿no? Y esos estudios van a determinar, ya sean los diagnósticos de riesgo, los análisis de riesgo, y el mismo Atlas, pues van a determinar si realmente es susceptible o no que puedan llegar a construir. Pero mientras no tengan esos estudios, pues van a ser meramente ocurrencias, ¿no? Muy bien. Mira, a ver, algo, el 102 de esta ley, a ver, aquí está. 102 de la ley de uso territorial, ¿no? Dice, es el artículo 102, el gobierno del estado y los municipios deberán incluir en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población de medidas necesarias para que las zonas en riesgo no mitigables se clasifiquen como no urbanizables. Y en todo caso deberán dar uso, ¿qué es? Compatible a la condición. Bueno, ahí la tienes. Complétala ahí porque aquí estoy dándome está muy chica la letra. Okay. Deberán dar uso compatible con su condición, tales como recreativos y paisajísticos, a primeras dunas de playa, lagos, vados de río, vasos reguladores de agua, manglares, fallas, en fin, ¿no? Y laderas en cerro con pendientes excesivas. Es decir, aquí te está marcando, pues, ¿no? Y si revisamos cada una de las leyes y en el artículo, en particular el capítulo que habla sobre el tema de resiliencia, pues te pone muchas restricciones, porque precisamente ya el tema, aquí ya en el tema de la
ley tienes que meter también a todas las inversiones que se hacen y que a fin de cuentas se tiran a la basura por no considerar todos estos factores que tienen que ver de orden climático y que el Banco Mundial, porque esto te obligó el Banco Mundial a hacerlo, ¿eh? Porque dicen, oye, estamos dando dinero para ciertas obras de infraestructura y vuelve a llover y se vuelven a inundar. Bueno, ¿qué está pasando? No están siendo resilientes, ¿no? O sea, están invirtiendo el dinero. ¿O qué pasa con los gobiernos que no vigilan los puntos, ¿no? Y se vuelven a inundar Tabasco y se vuelven a inundar, en fin, no sé, sin mencionar todos los desastres que ocurren por origen natural, pero que tienen que ir ligado con un quehacer antropogénico en las malas decisiones gubernamentales. Entonces, obligaron al gobierno mexicano en ese entonces a que se modificara la ley y que ya fuera contemplado como ley que se deba de vigilar ese tipo de acciones y que se pase que dejemos de estar en las ocurrencias, ¿no? Muy bien, pues conclusiones, Sergio Müller, bueno, ahí pues veo justo está ahorita en consulta el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, ahí está trabajándose, se acaba de actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, entonces ya estamos contemplando ahorita que la presa se mantiene como presa, es una zona de conservación ecológica, no hay que reinventar la rueda con temas donde la misma presa nos da resiliencia a la ciudad, es el futuro verde de Hermosillo, ahí está, tan así que desde el 38 Lázaro Cárdenas decretó esta zona, un pedazo de aquí, como una zona de protección federal, preveyendo que esta zona era la falta de árboles en la ciudad y aparte para tener los sedimentos que vienen de aguas arriba. Entonces, desde el 38 sabemos esto, casi 100 años de saber esto, y ya estamos queriendo otra vez reinventar la rueda. Entonces, de ninguna manera tendría que cambiarse el uso de presa, porque hay quienes proponen que mejor se haga pues un bosque, precisamente. ¿Podría ser eso o se debe preservar como presa? Por lo que dice Guillermo Moreno, la cuestión esta de las lluvias, es verdad, pues no, que yo sí creo que hay un cambio climático, todo esto, pero también es cíclico, hay una combinación, ¿no? Es cíclico las temporadas de lluvias, cíclico, ¿no? O sea, estamos en una sequía constante desde el 2000, empezamos con una sequía y no hemos salido de ese periodo, pero el cambio climático pronostica que aun cuando en Sonora va a haber periodo de sequía más prolongada, también se va a compensar, van a venir lluvias más fuertes, apenas hace unos... Es como estirar la liga, pues, sí, estirar la liga, pues vino más fuerte. Hace poco Odil, ¿qué año fue? 2017, desbordó el Sanjón casi, y con eso los dio en la torre a la presa, se llenó bastante. O sea, va a venir agua porque va a venir. Eventualmente, dos tormentas tropicales que nos caen seguidas, como el Lester, 2 seguiditas, que fue el que se previó en el 94, que no pasó afortunadamente, y adiós Vado del Río. Entonces no es conveniente ni siquiera hacer un bosque ahí, sino que se siga preservando como presa. Como bosque tiene oportunidad, porque también es que escoger las especies, podemos escoger especies que aguanten el agua, que aguanten inundación, sauces, álamos, ese tipo de árboles. Entonces, ahora, perdón que te interrumpa, pero el gobernador también he escuchado, hay que poner todo en su justa dimensión. Él habla de poner 3 presas, ríos, aguas arriba, para el tema de contención. Creo que es loable lo que está haciendo, que fue lo mismo que hizo el Molinito en su momento, ¿no? O sea, sí es factible en ese sentido lo que está haciendo para el tema de contención del agua, pero él lo propone en el tema, y ahí es donde se sale pues de contexto y agarra otro rumbo. Si lo hiciera únicamente por el tema de la protección de la ciudad y el almacenamiento de agua, es lo correcto, pero lo menciona, vamos a hacer eso para poder urbanizar esto, ahí no es lo correcto, porque ya son otras reglamentaciones que se deben de ver, como lo menciona él también, para poderlo hacer, pero lo que está haciendo de prever 3 presas para que sean de contención es totalmente, que es lo que debe de hacer, es lo correcto, pues, pero no eliminar esto. Pero no, es que no va a eliminar algo que ya está eliminado, pues debemos de entender eso, pues esta presa ya no, bueno, construir ya no opera. Ahí, desarrollar, quitarle la función que tiene ecológica, porque a fin de cuentas esa agua, aunque sean presas reguladoras, va a llegar un caudal de agua, ¿no? Lo que esté aguas abajo de esas presas construidas. Entonces no puedes eliminarla al 100% porque es un filtrante natural, pues, ¿no? Okay. O sea, ibas a decir. Sí, además se contempla que la presa nos la están diciendo que de ahí va a solucionar los problemas de agua Hermosillo, abastecimiento de agua Hermosillo. No, las presas al final, las presas no producen agua, las presas captan el agua, entonces necesitamos proteger las fuentes de agua que son la Sierra Alta, allá donde están los árboles, allá donde se generan las nubes, donde cae el agua y se corre hacia los ríos. Entonces, si queremos tener más agua Hermosillo, necesitamos conservar la Sierra Alta. Muy bien. No, y luego además habla de eliminar el agua que llega del acueducto, ¿no? Lo dijo en Obregón, no sé si fue para endulzarle ahí el oído de los cajemenses, no sé, pero imagínense, está llegando, es lo que nos está ahorita salvando, ¿no? Y aún así que no está en su máxima capacidad, pues no llegando, pero bueno, imagínense, son 35 millones de metros cúbicos más o menos lo que está llegando, que digamos, y en eso se está produciendo en Hermosillo alrededor de casi 120 millones de metros cúbicos, se te va
en huachicoleo y entre fugas, que no es cierto, es una gran mentira y se los puedo mostrar a cuantas veces quienes repiten y repiten que hay 50% de fuga. No mamen, estuviéramos en Venecia o en Xochimilco. No, lo que pasa es que cuando salen 50% de fugas, ellos lo que hacen es esto, pues ellos cuánta agua entra en metros cúbicos. No, hablan que las redes tienen y cuánto se cobra. A fin de cuentas sí es una fuga, pero de que hay gente que no paga. Es que lo han dicho abiertamente que la red de distribución hay 50% de pérdida. Eso es una falaz, una mentira del tamaño del mundo. Me da a pensar mal de que quieran encubrir lo que más bien el agua que se roba. Digo, porque pues, le llaman agua no contabilizada. En buen cristiano es agua que alguien usó y no pagó, es decir, que se robó. Pero bueno, ese sería otro tema, sería interesante luego tocar ese. Sí. Muchas gracias, Sergio Müller, ingeniero Guillermo Moreno también, Sergio Müller, ecologista. Y bueno, Guillermo Moreno, ingeniero, ya muy conocido también en el ámbito de protección civil, todo esto, le entiende bien a todo este tema. Muchas gracias. No, muchas gracias. Vamos a una pausa, un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos con Germán Guillén para hablar lo que está sucediendo entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia, esto es la eliminación de los fideicomisos y sobre la violación de derechos laborales que acusan de parte de la Suprema Corte. Regresamos.